Muchísimas gracias. Hoy en Despierta Mariana Campos, quien es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Mariana, muchas gracias por venir. Muy buenos días. Estuviste en este estudio prácticamente cuando estaba saliendo el presupuesto, cuando estaba entregando Hacienda con unas primeras lecturas. Ya tuviste chance de meterte a fondo, de estudiarlo, que no es breve. ¿Qué es lo que detectas? ¿Cuáles son las preocupaciones de la Organización México Evalúa con respecto del presupuesto para el próximo año? Bueno, Carlos, en primer lugar, nosotros esperábamos que se hubieran propuesto ciertos cambios normativos para poder asegurar que vamos a poder controlar el endeudamiento federal a lo largo de los siguientes años. Y lo que vemos es que no hay estos cambios normativos. Hubiera sido muy interesante que el gobierno ya se hubiera propuesto fijar un déficit público en relación al PIB, no solo para este año, sino para los que vienen. Porque hemos visto que durante los años estos déficits se van ampliando y no tenemos una planeación de mediano y largo plazo. Hay una ley de responsabilidad hacendaria que funcionó muy bien por algunos años y ahora como que le metieron mano. Esa podría ser la manera de controlarlo, ¿no? Así es. Sería ideal que en esta ley estableciéramos ya un compromiso a más de un año de cuál va a ser el déficit en relación al PIB. ¿Es un foco rojo la deuda? Es un foco rojo porque está generando un costo enorme el financiamiento de la deuda. Tú sabes, han subido las tasas de interés no solo en México, sino también en el mundo y nada más en este año incrementó más de 100,000 millones de pesos el costo federal. ¿Por qué se está endeudando tanto el gobierno federal? Bueno, pues en realidad esa es una excelente pregunta porque cuando se presentan los paquetes económicos no tenemos una lista de proyectos y programas de qué es lo que se está financiando exactamente con la deuda. Creemos que ese es otro de los cambios normativos que deben haber para que el gobierno se obligue, porque nada más la respuesta es pues para todo el gasto público, ¿no? Pero queremos ver específicamente qué programas y proyectos. Sería muy sano. Había una recomendación por ahí que había hecho el Fondo Monetario Internacional con respecto a la implementación de un eventual consejo fiscal, una especie de órgano técnico que ayudara a monitorear todos estos aspectos, no nada más del sistema fiscal, sino de la deuda, en fin, tampoco está, ¿no? Así es, tampoco está. De hecho, han habido declaraciones por parte de funcionarios rechazando esta idea. El fondo la ha hecho a México ya con anterioridad. Recordemos que el fondo estudia la política fiscal y macroeconómica de México continuamente y sería muy bueno porque cuando un país endeudado de manera reiterada, con un contexto de crecimiento bajo, quiere decir que posiblemente su toma de decisión está un poquito sesgada. Entonces, estos consejos fiscales, que sean independientes y apartidistas, tienen la posibilidad de generar una mejor toma de decisión. ¿Y si funcionan bien, por ejemplo, en España, en Perú, en Paraguay? Pues sí, hay muchísimos países del mundo que los tiene Estados Unidos, lo tiene la Unión Europea, lo tiene Australia, Canadá, España está por implementarlo, países en América Latina como Chile también. ¿Pero México se negó? Se negó. Se negó una toma de decisión mucho más objetiva. Esperemos que lo reconsideren. Tenemos 3 años sin excedentes petroleros. Eventualmente pueden llegar en la medida que baje la estimación del petróleo y suba el precio. Pero no hay una forma de poder decidir qué hacer con esos excedentes, que ha sido un pendiente por décadas en este país, ¿no? Sí, bueno, ahorita realmente los excedentes que nos preocupan son los no petroleros, porque sí hay continuamente excedentes y creemos que tiene que haber una mejor manera de regular cómo se utilizan, dado que durante el año se asignan pues con cierta discrecionalidad. ¿Quién los asigna? Los asignan los propios ejecutores de gastos. ¿Por subejercicios o por qué son excedentes? Pues esto sucede porque se aprueba un nivel de ingresos no petroleros y en el año surgen más. Entonces, dado que ya pasó la discusión con el Congreso, se asignan durante el año. Hay algunas previsiones de cómo asignarlos, pero la verdad es que hay un terreno muy amplio y es bastante discrecional. Nosotros consideramos que ahorita que estamos bastante endeudados, sería muy sano que estos ingresos excedentes se fueran directamente a pagar deuda. ¿Cuántos son estos dineros? Bueno, llegan a ser hasta de 250,000 millones de pesos al año, por ejemplo, lo cual es IEPS, bastante amplio. Por ejemplo, del IEPS también tenemos ingresos. Es de recaudación, de mejor recaudación, digamos. Una eficiencia recaudatoria, Hay de varios ¿no? tipos, Carlos. También hay de no tributarios, no petroleros, que son ingresos, la verdad, de los que se nos rinden muy pocas cuentas en los documentos públicos. Entonces hay desconocimiento del origen de muchos de los ingresos excedentes y luego se asignan también de manera, en mi opinión, discrecional. Creo que sería muy sano seguir las prácticas que ya hay a nivel local. En abril, en la Ley de Disciplina Financiera de los Estados, se estableció que los excedentes de los estados se iban al prepago de deuda. ¿Por qué no también a la federación? Estamos en una época de duendes que le meten mano de repente, de verdad existen y de repente aparecen algunos conceptos de ingreso de gasto
que hay que cuidar, porque eso sube al Pleno, se aprueba y de repente amaneces con una ley, ¿no? Así es, y creo que además este tipo de excedentes pueden mermar la calidad del gasto. Es decir, si en el año se colocan de manera discrecional, pues van a ir a lo mejor a subsidios de corte político, van a ir a gasto superfluo. Entonces sería muy importante que hubiera unas mejores reglas para asignarlos y de esta manera también presionar a que haya un gasto de mayor calidad. Hoy presenta México Evalúa este informe que nos estás presentando en primicia hoy aquí en Despierta, ¿cierto? Así es, vamos a dar una conferencia de prensa en un rato más. Muchísimas gracias por confiar en Gracias a nosotros y ustedes. venir a dárnoslo antes que en ningún otro sitio.